Entonces, por favor, listo. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más extraordinaria de la optativa en narcotráfico y crimen organizado. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Guillermo Huerta y aunque sea de manera virtual, maestro, bienvenido a la Universidad Nacional, que espero que sea esta su segunda casa. No, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los alumnos. La verdad es que les he estado siguiendo la pista, y he estado viendo algunas investigaciones que han hecho, inclusive algunas conferencias que han tenido ya, a lo que le comentaba al maestro Daniel, en el sentido de que, bueno, pues me parece un buen grupo y me parece que hay mucho talento ahí con ustedes, sobre todo que impulsar temas yo creo que el tema de narcotráfico, el tema de saber la historia del narcotráfico, pues creo que es básico para poder precisamente, uno, implementar estrategias que nos permitan el poder llevar a buen puerto el tema que le toca al gobierno, el tema de procurar la justicia y administrar la justicia, porque es importante. O sea, yo creo que ahorita estamos viviendo un momento bien difícil y bueno, pues ustedes lo están viviendo en cuestión de las noticias, de lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que aquí la política es sí hay un combate, bueno, la estrategia ahorita en cuestión no se ha visto muy firme en el tema de combate directo al narcotráfico. Yo creo que también todas las administraciones tienen cosas buenas, cosas malas, ¿sí? En perfeccionar. Y bueno, yo creo que es parte de los trabajos y parte de los foros precisamente el poder buscar una salida a este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me toca es el tema de inteligencia financiera, el tema enfocado al tema del lavado de dinero, lo que se llama el lavado de dinero, y que de eso se habla mucho, ¿sí? Y sin embargo, muchas veces no se concretan los decomisos, que lo vamos a ver en una presentación, les voy a proyectar. Precisamente el tema del lavado de dinero, el concepto, ¿qué es lo que me gustaría que reflexionemos? O sea, ¿qué es lo que busca precisamente el crimen organizado? ¿Sí? Y esto es precisamente el poder ocultar los recursos de actividades ilícitas y poderlos blanquear, o poder, por lo menos dar la percepción de que esos recursos son de una actividad lícita. Entonces, precisamente por eso es que ellos buscan diferentes mecanismos para poder mover su dinero. Hay mucha, es un mercado, o la delincuencia organizada son ahora sí que organizaciones que tienen, pues, que se activan más en cuestión de resiliencia. ¿Por qué? Porque siempre que se cambia el mercado o cambia el entorno, ellos buscan cómo poder hacer. Entonces, realmente aquí las estrategias o las estratagemas que manejan este tipo de organizaciones, pues es precisamente enfocados a cómo engañar a las autoridades, en cómo poder ocultar para poder llegar a su objetivo, que es el lavado de activos, para precisamente ese dinero que entre al sistema financiero, al que conocemos en los bancos, y poder comprar bienes precisamente con ese dinero y que se logre brincar esas barreras que para ellos tienen, el hecho de acumular mucho dinero. Les pongo el ejemplo, es como si ustedes tuvieran mucho dinero en su habitación, en su cuarto, y pues cómo lo ocultan, o sea, cómo pues realmente podrán ocultar muy poco, ¿no? Ya después, entre más tienen, pues ya no es tan fácil poderlo manejar. Entonces, este tema del lavado de dinero es muy interesante, es algo que es una materia compleja. Sin embargo, bueno, pues hay mucha materia, y hay muchos cambios normativos y bueno, y lo que se viene, porque precisamente es algo que va a ir cambiando conforme se va dando la tecnología. En el caso de la pandemia lo vivimos, precisamente fue más en donde empezaron a vender las drogas por internet, por la web oscura, la web profunda, precisamente para poder abarcar el mercado, ¿sí? Ahora, aquí es algo importante. Ustedes saben el por qué lavado de activos, el por qué el concepto de lavado de activos, de dónde viene el origen de lavado de activos, perdón, el lavado de dinero, que ahorita yo manejo el tema de lavado de activos porque digamos que es lo más reciente, porque ya hablando de un activo, estamos hablando pues tanto de dinero como de bienes inmuebles, empresas, hablando de tema de activos, pero bueno, el concepto en origen era el lavado de dinero,
¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe muy bien el por qué el concepto de lavado de dinero? No sé si alguien quisiera participar. ¿Alguien sabe? ¿Puede levantar la mano? Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando hablamos de lavado de dinero, es un dinero que se obtuvo a través de un negocio ilícito y se mete a la formalidad a través de un sistema bancario. Esto pues, se hace mediante operaciones pequeñas regularmente y este dinero entra a este sistema financiero mexicano. Sí, y es el concepto, digamos, el concepto normativo, pero en sí el origen de esa palabra o de ese concepto es, este, eh, bueno, ya el que se animó y el que participó, mi estimado Daniel, te voy a pasar por ahí un libro, para que se lo puedas entregar al que participó, sí, porque, bueno, pues fue primero y la verdad es ya me dio el tema normativo, sí, pero miren, ustedes no lo conocen, pero me imagino, si le preguntan a sus papás, una serie muy famosa, ¿sí? En el que hablan de Al Capone. Al Capone es un gángster que de los más temidos en Estados Unidos y lo que él hacía era el contrabando de alcohol. ¿Sí? En ese momento de más o menos la restricción o la medida se mantuvo de 1919 a 1933, es precisamente por presión de los grupos conservadores que no se podría vender el alcohol como ahora comúnmente se puede vender, ¿no? Entonces, precisamente sale de Estados Unidos el concepto, porque desde esas fechas o desde esos años, pues bueno, la mafia quería lavar su dinero, quería ocultar su recurso y hacerlo aparentar que es un recurso lícito. Entonces pusieron las famosas lavadoras, o sea, una red de lavanderías. Entonces, por eso es el concepto de lavado de dinero, ¿no? Es un dato histórico, un dato curioso, sí, que muchas veces buscamos conceptos. Bueno, pues ese es uno de ellos. Y casualmente aquí es algo bien interesante, el tema de por qué se dio a este contrabandista, pues realmente cometió muchos homicidios, cometió muchos temas de crímenes en el tema de contrabando. Sin embargo, por lo que se le procesó o por lo que se le llevó a juicio fue por un tema fiscal, por un tema de inteligencia financiera, que es las cosas, ¿no? Muchas veces lo vemos, al fin y al cabo, muchas veces vemos que, por ejemplo, un cártel del Golfo, pues, ven las noticias que es contra la salud, de delincuencia organizada, ¿sí? Y efectivamente uno de los que meten un factor más es el tema del lavado de dinero o es el de recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Bueno, pues aquí el tema o el trabajo que se hizo para poder llevarlo a juicio fue un tema de inteligencia financiera, precisamente para poderlo llevar a la cárcel, no por los demás procesos. Entonces aquí es bien importante, uno, que veamos el tema. Vamos a tratar también el tema internacional para poder entender el marco jurídico federal en el tema de la norma mexicana. Primero tendríamos que conocer el marco internacional, porque de ahí viene, de los compromisos de los convenios firmados por nuestro país. En el caso del Código Penal, igual lo van a ver muy extenso, pero se los voy a ir explicando precisamente para que puedan tener más fácil o se le puede entender a mi explicación. En el caso del 400 bis, ese es el artículo, ¿sí? Que maneja lo que es las operaciones de recursos de procedencia ilícita, que obvio el tema del lavado de dinero. El término como tal es recursos de procedencia ilícita. Aquí es bien importante, si ustedes ven en las dos fracciones, uno es el que adquiera, ¿sí? Y en la fracción segunda es el que oculte, el que ayude. Por ejemplo, el que adquiera, enajene, administre, custodie, posee, cambie. O sea, hay muchísimos factores o muchísimos conceptos que precisamente pueden caer en un tema de lavado. Sin embargo, ¿qué es lo difícil de poderlo demostrar? Precisamente lo que viene marcado en blanco, cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita. ¿A qué nos lleva? Que muchas veces, si damos la lectura así, lo estaríamos ligando a que ya cometieron un ilícito.
regresamos a las noticias. Por lo regular, siempre se habla que por narcotráfico, portación de arma, ¿sí? Y bueno, luego puede venir el tema del lavado de dinero o el lavado de activos, ¿sí? Precisamente ya de una actividad ilícita es que se pretende lavar o destinar esos recursos. Sí, entonces, precisamente ahí es donde se enfrentan las autoridades, el cómo demostrar precisamente esa actividad o cómo ver, porque muchas veces estamos hablando de empresas fachada, de prestanombres, ¿sí? De que utilizan, en el caso, digo, ahorita comentando el caso muy famoso, el tema de las remesas, ¿sí? De nuestros connacionales en Estados Unidos, que mandan su dinero a México precisamente en apoyo a sus familias, o que muchas veces ellos año con año visitan a sus familiares precisamente para darles dinero y estar con ellos, ¿sí? Sin embargo, por el tema de la pandemia no se pudo, se cerraron las fronteras. ¿Esto qué aprovechó el crimen organizado? Bueno, pues ahí lo que ellos detectaron fue el término de poder usar o extorsionar, ¿sí? A un porcentaje, obviamente no quiere decir que todo sea de tema ilícito, no, necesariamente es un porcentaje que se llega a utilizar. ¿Para qué? Para que se hagan depósitos de numeral, en este caso dólares, y se pase o se transfieran a México. ¿Cómo las autoridades empiezan a ligar o cómo pueden detectar estas conductas? Precisamente es una labor que se hace a través de las instituciones financieras, en el caso de los bancos. ¿Qué pasa? Por lo regular, lo que siempre utiliza el crimen organizado es depósitos pequeños, como lo comentó el compañero, precisamente que no rebasen el monto de que está establecido para los reportes. ¿Para qué? Para que pase de noche, o sea, para que no tengan ese problema. Sin embargo, no nada más es el tema del monto, sino muchas veces cuando llegan a la sucursal y esa persona va 5 veces a la sucursal a hacer transferencias o a hacer depósitos, bueno, pues ya no es un movimiento normal, ¿no? O sea, lo que podrías hacer en una sola transferencia a la semana o a la quincena, bueno, pues si ven que vas toda la semana, vas 3, 4 días, pues es un movimiento sospechoso. Entonces, precisamente es lo que ven. O que inclusive se ha dado el caso de que falsifican documentos. Entonces, ese tipo de esquemas es lo que hace el narcotráfico. Por ahí hubo un artículo en el Sol de México donde me tocó opinar respecto a que hay, inclusive en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, hay algunas alcaldías en donde no se veía que llegaran remesas y ahorita están llegando. Casualmente son alcaldías donde, bueno, pues está el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces hay inclusive municipios en donde, por ejemplo, bueno, si hablamos de Jalisco, pues la mayoría de Jalisco, pues ahí sí hay mucho flujo precisamente por el tema del crimen organizado, y lo estamos viendo en las noticias, pero precisamente para que lo entiendan así. Ellos buscan cómo y precisamente por eso en la fracción primera te establece cuáles son los criterios de qué podría pasar para precisamente caer en un tema de lavado. ¿Sí? Y el segundo, el que oculta, encubra, pretende ocultar, encubrir naturaleza, origen. Bueno, pues son las personas que te ayudan también para poder llegar o para poder hacer un esquema de lavado, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues cuando tenga conocimiento que proceden o representan un producto de actividad ilícita. Eso es bien difícil demostrar por parte de las autoridades, ¿sí? Se tiene que hacer un trabajo por parte del tema financiero, por parte de la UIF, un análisis financiero, un análisis, y precisamente el Ministerio Público, al momento de que está integrando la carpeta, tiene que tener esa especialidad en poder interpretar este tipo de esquemas que se están dando para poder llevar a una consignación, ¿sí? Es precisamente por eso es que se caen muchos de los asuntos que se llevan a través de la Fiscalía General de la República, porque no cubren todos los elementos o no pueden demostrar precisamente el enganche. ¿Por qué? Pues porque usan empresas fachada, porque utilizan prestanombres y lo vemos ahorita con la reciente detención de Rosalinda, creo que se llama Rosalinda, ahorita la otra la vamos a proyectar, vamos a ver ese caso, ¿sí? Precisamente en el sentido de cómo a ella la manejan como una operadora financiera. Y nos preguntamos, ¿será ella una operadora financiera? O obviamente un eslabón más de esa operación financiera. ¿Por qué?
les puedo decir que estos esquemas son tan complejos que efectivamente lo hacen profesionales, ¿eh? O sea, lo hacen gente, se necesita contadores, se necesita abogados, y lo vemos con los Pandora Papers, en donde despachos muy prestigiados, bueno, pues salen a la luz de que se ayudaron al tema de triangulación. Entonces, no estamos hablando de cualquier tema, o sea, no estamos hablando de que manejen una habilidad, no, o sea, estamos hablando de muchas disciplinas que tienen que dominar para hacer un tema de lavado. Y aquí, bueno, pues es lo que se enfrentan las autoridades, y hay algo bien importante. Vamos a los números. Hay un grupo de investigadores en el tema internacional que, bueno, que determinan que son entre 18,000 millones de dólares y 44,000 millones de dólares lo que se está lavando al año, ¿sí? Lo que se lava al año en México, ¿sí? ¿Cómo se llegan a través de estos conteos, o cómo se pueden determinar? Es precisamente, hay áreas, por ejemplo, que manejan el tema de estadístico, ¿no? De la estadística, precisamente, qué actividades están dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de remesas, saben muy bien cuánto dinero está pasando las remesas, ¿no? Hacen un estudio de en qué alcaldías o municipios está llegando ese dinero, ¿no? Hacia dónde va enfocado, si ese dinero se queda en las cuentas o sale, ¿sí? Entonces, realmente hay gente que se dedica precisamente a poder determinar. Sí, obviamente podríamos decir, bueno, pues igual no es tan cierto. Yo creo que igual hasta se puede quedar corto, ¿no? Y lo podemos ver porque el negocio del narcotráfico deja muchísimo dinero, y el negocio del narcotráfico es solo una rebanada de pastel. Estamos hablando de la trata, estamos hablando del secuestro, estamos hablando del robo de hidrocarburos, o estamos hablando de muchísimos delitos que obviamente eso podrían generar, y que ese dinero, aunque que es mal habido, pues lo tienen que lavar, ¿no? Al fin y al cabo lo tienen que meter a circular, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México, sí hay avances, lo vamos a ver en cuestión de, por ejemplo, la UIF. Hay muchos avances en la identificación. Fue muy sonado en esta administración lo que se anunciaba por el doctor Santiago Nieto respecto de los congelamientos de las cuentas y de las investigaciones que se hacían. Y yo creo que es parte de la labor o la función de la UIF. Sin embargo, bueno, pues esa es una parte más del eslabón. No dependía de la UIF el que se pudiera concretar en decomisos, ¿no? Entonces, estamos hablando que en México, en cuestión de ese dinero, pues se hace transferencias y tenemos contacto. Aquí en este estudio te hablan que es con China, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Guatemala. Yo creo que se queda corto, yo creo que es mucho más amplio. Yo les puedo decir, estuve de visita en Colombia por el tema del trabajo, y les puedo decir que uno de los organizaciones más fuertes es el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, ¿sí? Donde tienen más bienes que les han estado asegurando a esa organización. Entonces, realmente se tiene conexiones con todo el mundo. O sea, sí, los robos de vehículos a gran escala, bueno, pues puedes encontrártelos en otros países. Entonces, realmente, yo creo que se tiene conexión con gran parte del mundo, precisamente con los esquemas, inclusive los paraísos fiscales, pues más, ¿no? O sea, ahí se puede pulverizar, o se puede hacerlo más fuerte, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿y qué está ocurriendo o qué está pasando? Pues estamos hablando de la web. O sea, con la tecnología, pues obviamente nos va facilitando la vida, nos va acercando más en cuestión de comunicación, y los negocios se van haciendo, y te crea áreas de oportunidad para poder hacer negocios. Y bueno, lo vemos que las principales empresas más ricas del mundo, pues son de tecnología, en donde ya tampoco se requiere tantos empleados, y si dan fuentes de empleo, no todas son fijas. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que se está viviendo. Y así como se da en el tema lícito, pues también se da en el tema ilícito. Entonces, por ejemplo, en el caso de la venta de drogas a través de la web, ¿sí? Se están vendiendo 315 millones de dólares en ventas anuales, ¿sí? Y eso va a la alza. Digo, si hoy vemos inclusive un estudio o una publicación del New York Times, creo que fue ese diario, en donde lo que está pasando con la gente, ¿no? Que son 100,000 personas han fallecido por el tema de drogas sintéticas. En este caso, la droga que les está ocasionando un punto de quiebre es el fentanilo, ¿sí? Y el fentanilo, pues es de lo que más está generando dinero.
ahorita y les ganan mucho más que la marihuana, que el opio, porque es algo que se puede hacer en laboratorio y que se puede ser controlado y que no se requiere, sí hay laboratorios, pero no se requiere tanta inversión como por ejemplo la marihuana en cuestión de la siembra y los procesos que se llevan. Aquí pues, mucho más rápido pueden tener ese producto y pues, lo pueden colocar. Aparte es una droga que es bastante adictiva en el sentido de cada vez quieren más, ¿no? Y por eso es que las muertes, ¿no? Entonces, junto con esos esquemas, ¿sí? De venta de droga en la web, bueno, pues también traemos el tema de los activos virtuales que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que con todo el tema ahora sí que toda la carta o todo el menú que tenemos de delitos y todo lo que se puede dar en cuestión de las nuevas tecnologías, bueno, se tiene un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y del Delito, ¿sí? En donde 1.6 trillones de dólares son producto de las actividades delictivas. Es gravísimo, o sea, es demasiado dinero. O sea, son más de recursos de lo que puede tener un país, sí, obviamente en el sentido de que sí es grave, o sea, la verdad es que sí es alarmante cuando uno ve esto y cuando ustedes que se dedican en el estudio del narcotráfico, yo creo que es un tema que tienen que puntualizar, porque muchas veces sí se habla del narcotráfico, se habla de lo que se incauta, se habla de lo que, pero no se habla de los números duros, ¿sí? En cuestión, o se habla muy a la ligera. Sin embargo, estamos viendo que es 1.6 trillones de dólares, ¿sí? Que ese dinero se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Que obviamente eso puede generar empleos, puede generar el tema de la pandemia, el tema de vacunas, que vamos a llegar ahí en el tema de recuperaciones, a dónde pueden ir, a dónde se destinan los recursos, pero sí es alarmante y lo más alarmante, y la verdad es que ustedes me van a decir si efectivamente es efectiva la estrategia que se ha estado siguiendo por muchas administraciones, el combate a la impunidad o el combate a la delincuencia organizada. Si la otra era alarmante, esta está peor, ¿no? ¿Por qué? Porque solo el 2.2 se embarga. El embargo es un término que le dan a nivel internacional, y aquí en México es el aseguramiento, cuando aseguran los bienes o los recursos por parte de una autoridad ministerial, ¿sí? De ese es el 2.2 y solamente se decomisa el 1.1 a nivel mundial, ¿sí? Entonces estamos hablando de 97.8% de flujos de actividades ilícitas. Entonces, dígame si efectivamente el esquema es bueno o estamos funcionando bien. Yo creo que no. O sea, yo creo que estamos fallando en mucho, ¿sí? Y estamos hablando en el caso de México tenemos pues, un poco más de 20 años o más de 20 años en el tema del combate, en el tema del lavado, ¿sí? Y que se ha ido fortaleciendo los esquemas. Sin embargo, a nivel mundial, pues también es un tema global. Y yo creo que lo vemos en los Pandora Papers, en donde es a nivel mundial. O sea, lo pasa en Inglaterra. O sea, los esquemas de lavado en Inglaterra es un paraíso fiscal. O sea, fideicomisos y de inmuebles. Entonces, la verdad es que sí es grave. O sea, estamos hablando de que, uno, hay países que tienen muchos recursos para poder combatir la delincuencia, ¿ok? Y entonces algo está mal, la estrategia puede ser que esté fallando, ¿sí? Y hay organismos internacionales que están impulsando o están queriendo impulsar el tema de poderlo combatir. Hay organizaciones, vamos a ver los organismos internacionales que están dedicados al tema del lavado, ¿sí? En donde, bueno, quieren puntualizar o quieren fortalecer los esquemas. Sin embargo, cuando vemos esto, o sea, cuando nos fijamos y vemos, ah, caray, de todo, pues nada más el 1.1, ¿sí? Entonces yo creo que eso sí es un análisis, un estudio a conciencia de que, bueno, pues qué otras estrategias podríamos utilizar a nivel mundial. Precisamente, una de ellas es las mejores prácticas internacionales, indiscutible, ¿eh? O sea, realmente en un tema tan global, pues necesitamos que dar soluciones globales, ¿sí? No son soluciones locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas,
precisamente en el tema de activos, en activos virtuales, dirán, bueno, ¿por qué el activo virtual? Hay negocios que se hacen lícitos del activo, que se manejan inversiones. Es un efecto que llegó para quedarse, que yo creo que más que quitarlo y todo eso, pues no, o sea, es algo que efectivamente se va a quedar y va a ser, lo que se va a tener que ir es regular a través de los países. Hay algunos países que ya lo están adoptando como si fuera una moneda, que muchas veces, por ejemplo, en México no es una moneda, ¿sí? No está reconocida, no es una moneda circulante, no es simplemente es un activo como tal, ¿sí? Y obviamente tiene sus temas fiscales también. O sea, ahí en el tema de criptomonedas es un tema para toda una clase, o sea, porque son esquemas también muy complejos, pero lo que sí les puedo decir en el sentido, el esquema son plataformas abiertas, o sea, ¿a qué voy? Que cualquier persona puede registrarse y obviamente puedes entrar a un portal, registrarte y empezar a través de tu cuenta, bueno, pues empezar a adquirir monedas. Si tú dices, bueno, pues me tiene identificado, ¿no? O sea, en tanto de dónde sale el recurso y hacia dónde va. Bueno, el tema aquí es que las empresas que se dedican, no todas, o sea, hay plataformas que sí están en un nivel centralizado, que hay un control, pero hay otras que son descentralizadas. El descentralizado también quiere decir que, que no hay quien los regule. En el sistema financiero, ustedes saben muy bien que si hay una quiebra o si hay un fraude por parte de ese banco, bueno, pues hay un seguro que lo maneja el IPAF y que de hecho lo hemos vivido con algunos bancos o algunos negocios que se han ido a la quiebra y pues obviamente como tal, pues el banco está obligado a hacer un seguro y eso lo ven con la Comisión Nacional Bancaria y obviamente a través del IPAF se le hace el pago a esas personas que obviamente son no más de 2 millones de pesos lo que les llega a cubrir, o sea, no todo es que se los reparen o que se les haga el resarcimiento, pero bueno, hay un ente, hay una entidad financiera que lleva y que va regulando el proceso y que ampara el tema del esquema, ¿no? En el caso de las plataformas actuales que están, pues no lo hay. Son plataformas que son en línea y este famoso blockchain se maneja en red, ¿sí? Y que obviamente también tiene sus ventajas porque si pegan o quieren defraudar o quieren atentar contra un servidor, por decirlo así, bueno, pues a estar respaldándose cada 10 minutos en diferentes servidores, ¿no? O sea, para que darme a entender, es precisamente esa es la fortaleza. Sin embargo, pues no hay contra quién te voltees, ¿no? Y aunque muchas veces se manejan unos contratos electrónicos, pues obviamente no están avalados por alguna autoridad financiera o por una autoridad reguladora, ¿sí? Entonces yo creo que todavía falta mucho, ¿sí? Aquí el consejo es, sí evalúen el riesgo, o sea, hay gente que puede perder su dinero, que su jubilación la quiere invertir en criptomonedas. Acuérdense que también está el tema especulativo, ¿sí? Es como sale Elon Musk a decir que va a comprar criptomonedas y el Bitcoin se va por arriba, por los cielos, y al otro día te dice que va a vender las criptomonedas que no funcionan, bueno, pues se cae, ¿sí? Entonces, realmente es especulación. Entonces, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en analizar y sobre todo las plataformas. Hay plataformas que efectivamente, bueno, pues que se han dedicado a meter más candados en poder y sobre todo porque han sacado criterios en la UIF en el tema de que tienen que también hacer sus reportes. Actualmente, bueno, pues la misma normatividad internacional te dice que tienes que atender todos los esquemas nuevos de tecnología. Entonces, no es que no nos podemos hacer nada a un lado las autoridades, precisamente se tiene que atender y se tiene que regular precisamente para poder evitar un tema en el caso de lo que estamos tocando, el tema del lavado de activos, ¿sí? Aquí estamos hablando nada más por ponerle un ejemplo de lo que se está pasando en Jalisco, ¿sí? La UIF mencionó, inclusive sacó un reporte, salió también en El Economista, en el sentido de que el 90% de los activos virtuales provienen de Jalisco. Precisamente es del territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Nada más para darles un ejemplo. Entonces, efectivamente, están usando ese conducto también pues, para poder lavar,
¿sí? Y aquí el tema, voy a poner un ejemplo más adelante del tema de criptomonedas, ¿sí? Porque hay mezcladoras precisamente es donde se pierde la línea de quien lo puso y se mezclan y como puede ser que compres una fracción del Bitcoin o de esa criptomoneda, bueno, pues al rato se vende y bueno, pues se mete en una mezcladora de criptomonedas y se pierde, ¿no? Al fin y al cabo son los esquemas que ellos utilizan para poder ocultar esos recursos, ¿no? Y bueno, pues aquí el tema de la WIF es que son 2.400 avisos que se tuvieron que reportar precisamente del tema por sospecha, ¿no? ¿Qué es lo atractivo de estas o por qué se están las principales características del activo? Bueno, pues activos son basados en blockchain, en tema en red, ¿sí? Y tiene un valor de 430 billones de dólares. Y aquí viene lo interesante. El Foro Económico Mundial calcula que en el 2027 el 10% del Producto Interno Bruto Mundial provendrá de redes de blockchain. Entonces, ya no se puede frenar, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que hacer los países es precisamente meterse en cómo dejar avanzar el tema tecnológico, pero sí con candados, o sea, cómo poder, desde inclusive el tema de impuestos, o sea, que no se les vaya, porque bueno, va a ser una fuente, y lo vemos que va a ser una fuente de ingresos para que puede tener los gobiernos, ¿sí? Entonces, y para el tema de lavado de activos, ¿no? ¿Sí? Ofrecen grandes rendimientos y cuentan con diversas estratagemas para hacer escalable el sistema. La estratagema es más al tema de lo que es al contrario de la estrategia. La estratagema es cómo hacer caer o cómo es el engaño o a crear un esquema para que tú caigas en él, ¿no? Entonces, con las nuevas plataformas pueden llegar nuevos inversionistas, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pues aquí los activos pueden ser transferidos a través de la red del usuario. En un seudónimo, pues tú puedes ponerle un sobrenombre y obviamente no van a saber quién es el que está haciendo los movimientos, ¿no? Así como esto, en la pandemia, bueno, pues también hablamos el tema que en el tema del COVID se dieron otros esquemas y ahorita lo estamos viviendo. No sé si ahorita están viendo, hay un caso, digo, no es precisamente un esquema Ponzi, pero apenas se está sacando, sancionó la Comisión Nacional Bancaria a un esquema. Está la famosa ley FinTech, en donde lo que se buscan es precisamente empresas en cuestión de tecnología enfocados a fondeadoras, a inversiones, a esquemas donde, bueno, creo que van a tener más restricciones que otras empresas. Sin embargo, bueno, hay muchas empresas que se están tomando de esto para decir que está en trámite su registro y ahorita lo pueden ver en la publicación de hoy del Economista con Fernando Gutiérrez, en el sentido de que, bueno, están sancionando a una de ellas porque estaba recibiendo dinero, ¿sí? de ahorradores y bueno, estaba moviendo cuando todavía no tenía ni siquiera los permisos. Entonces pasó hace poquito de otra en donde también hacían grandes shows, grandes presentaciones y ahí el caso de lo que tienen es que, bueno, pues te manejan un esquema de éxito, te manejan que te va a ir muy bien y que tú vas a ser millonario y te ponen en el yate, te ponen en el avión, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso es muy bonito y muy atractivo, ¿no? Para la gente, pero bueno, son esquemas que defraudan a los ahorradores, ¿sí? Y bueno, eso creció mucho en el tema de la pandemia, lo que es la falsificación de productos, todo lo que es los medicamentos, ¿sí? Obviamente, como la gente sufrió en el tema de la pandemia, en el tema de medicamentos, bueno, pues hubo mucha falsificación del tema de los productos, porque hubo hasta escasez, ¿sí? De algunos medicamentos precisamente para llevar el tema del COVID. Sí, bueno, pues aquí la delincuencia pues, se puso al día, ¿no? Entonces, en el tema de falsificación, bueno, pues eso fue un factor de lo que se estuvo dando. En el esquema Ponzi, que es, bueno, ofrecen grandes rendimientos, se requiere incorporar nuevos inversionistas para seguir operando. Aquí sí es bien interesante. Este esquema, pues por lo regular los primeros meses te van a dar lo que te prometieron, ¿no? Aquí la clave es que entren más, porque ahí es el de que yo le digo a mis primos, a todos, y obviamente esto va creciendo y todos se van metiendo y se va haciendo escalable. Entonces se van a ir hasta que de plano la gente empieza a pedir, ya regresa mi inversión y ahí es donde se empieza a desbaratar todo, ¿no? Pues llega el momento en donde pues, ya no hay dinero. ¿Sí? Ahora aquí el tema es que también el crimen organizado está metido en esto.
¿Por qué? Porque ellos también invierten, pero el problema aquí es que ellos no lo pierden. ¿Sí? Ellos no pierden lo que invirtieron, ¿no? Entonces, lo que pierden, pues, son a los que están defraudando, ¿no? Entonces, se utilizan las nuevas plataformas, ¿sí? Y sus operadores impulsan el pensamiento de éxito, que era lo que les comentaba, el de poder tener un yate, un vehículo, tu casa. Entonces, yo creo que aquí es lo que hay que tener cuidado con estos nuevos esquemas y sobre todo, el tema cibernético es otro de los puntos que se dio, ¿sí? En donde se ha venido dando. Aquí algo bien importante, algo que se está dando apenas, el tema de la detención de Rosalinda González Valencia como operadora financiera, así lo manejan en los medios, como operadora financiera. Sin embargo, bueno, aquí antecedentes, bueno, de un compañero que estuvo con ustedes, bueno, pues tomé información de él, puse la fuente, ¿sí? En donde, bueno, sabemos, y yo creo que ustedes también, ya saben de los medios de dónde viene Rosalinda y de dónde viene el Mencho, precisamente en la unión matrimonial, bueno, pues obviamente siguieron con el esquema del crimen organizado y pues parte de lo que buscaban, bueno, pues es el crecer al grado de que ahorita pues manejan muchos estados, ¿no? Y han tenido aterrados a varios estados, a toda la nación, precisamente por el tema de reacción o por los muertos o por la gente que está cayendo precisamente por este tema, inclusive hay dos marinos desaparecidos hasta donde sé, creo que no los han ubicado, que fue por el tema de la detención. Y se habla de la detención, pues fue una reaprehensión, porque al fin y al cabo, si vamos aquí es lo increíble y es lo que no sé, o no lo he visto en los medios, pero yo creo que aquí se los voy a explicar. Desde el 2018 fue detenida y precisamente, bueno, ella salió pagando una fianza. Le estaban imputando dos delitos, el tema del lavado de dinero y el tema del crimen organizado, por el tema de delincuencia organizada. Casualmente, el que no pudo demostrar en ese momento ante el juez, la fiscalía, o por lo menos así se entiende, porque habría que ver la carpeta y esa pues no tenemos acceso a eso, pero por la información que informan la misma fiscalía y por la información que se ve en los medios, bueno, aquí el tema es que le quitan el tema del crimen organizado para que entonces pueda tener la fianza y se va por el tema del lavado. Efectivamente, por el tema del lavado, bueno, pues se puede ir, tiene libertad, sigue en el proceso, ¿sí? Sigue bajo un proceso, ¿sí? Sí, tiene que estar firmando precisamente para ver que no se escape, no se tenga una fuga, ¿sí? A eso es a lo que ella ya no estuvo presentándose y como tal, bueno, pues hubo una orden de reaprehensión precisamente por ese detalle. Y bueno, sí, hubo una estrategia precisamente para detenerlo y que no pasara lo de Ovidio, que eso es el punto, o eso es lo que hizo el gobierno, que yo creo que es muy bueno, el armar o el poder estructurar y tener las variables y los escenarios para que no se escapara y para que no hubiera un solo balazo, que yo creo que eso fue muy bueno. ¿Sí? Entonces reprenden a esta señora, ¿sí? Y aquí lo que tendríamos que ver, precisamente lo que desde 2018, lo que le estaban relacionando es en 73 empresas, ¿sí? Que las llamadas fachadas, donde estaba lavando hasta 1,100 millones, ¿sí? De dólares. 2018, mayo 2018. Estamos en noviembre 2021. Entonces ustedes dirán, ¿y qué ha pasado? O sea, en el proceso, ¿qué ha pasado? O sea, ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces, efectivamente está consignado, los procesos sí son muy largos, pueden retrasarlo los mismos por las estrategias jurídicas de los abogados, ¿sí? De la fiscalía, obviamente, bueno, pues tienen que integrar muy bien la carpeta, bueno, pero ya al momento de que consignan, se supone que ya traen la integración bien de la carpeta, ¿sí? Pero aquí en el tema de los bienes es, bueno, si se tenían empresas, están aseguradas, si se tenían bienes, los aseguraron, ¿sí? Me imagino que sí le han asegurado y lo han estado diciendo en algunos medios, o sea, inclusive en cuentas de la UIF que mencionó que se tenía congelado recursos, entonces se hablan de recursos, pues de mucho dinero, ¿no? Entonces, aquí el tema es, y lo que sí quería comentarles,
efectivamente hacen la prisión preventiva oficiosa o justificada. ¿A esto a qué se le llama? Pues precisamente por no cumplir con el esquema anterior, bueno, pues se tiene que, y hay un peligro de que la señora se podía fugar. Entonces, por eso es que se queda, como fue, para que me entiendan, como el caso Lozoya, en el sentido de que ya, y la fiscalía lo que dijo es que se puede ir, se puede fugar, se puede escapar del país, entonces, pues lo que determina el juez es que se quede en prisión preventiva para seguir viendo el juicio o seguir tratando el juicio dentro ya recluido, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Regresamos al mismo esquema. Me imagino, como ella es la operadora, o sea, la autoridad tiene que identificar que administraba esos recursos, qué tenía que ver con esas empresas, si estaba con su nombre o tenía un nombre falso, si esas empresas son fachadas, son empresas bien constituidas, qué bienes tenía su nombre y qué bienes pues, de personas que estén relacionadas al esquema de lavado. O sea, todo eso es una labor que se tiene que hacer muy a conciencia, muy estudiada precisamente para poderlo demostrar ante el juez, ¿sí? Y se tengan los elementos para decir, efectivamente, se reúne, ¿por qué? Pues porque ella administró, ella transfirió, transportó, ¿sí? Y bueno, por parte de algunos cómplices, bueno, pues ocultaron, la ayudaron al esquema, y bueno, es parte de lo que habla el 400 bis, ¿sí? Sin embargo, lo que hablábamos, bueno, pues de que viene de un delito o viene de algo, bueno, pues se lo quitaron contra la salud, contra la delincuencia organizada, y ahí es donde se puede complicar. Sin embargo, el mismo artículo considera, aquí podemos leer en la parte de lo que viene en verde, se entenderá que son producto de actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente y representan ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Aquí el lenguaje es necesariamente le dan otra salida al Ministerio Público para poder decir, bueno, yo creo que sí podría él precisamente justificar, y hay indicios de que la señora puede estar o los involucrados pueden estar en el tema de un esquema de lavado. ¿Por qué? Pues efectivamente se trata del crimen organizado, obviamente contra la salud, entonces, armas y todo. Entonces yo creo que sí hay indicios para poder justificar y poder llevar una buena integración y una buena defensa en el juzgado, precisamente para poder cuadrar el delito que le están imputando a Rosalinda y en este caso a algunas personas que no los mencionan, ¿sí? Para precisamente poder configurar. Y bueno, quien hace la denuncia o la presenta es la UIF en su momento por tratarse el tema de activos, ¿no? En cuestión de una investigación, y la UIF habló de las cuentas que se congelaron, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo importante es cuando se crea el sistema penal, cuando se crea el nuevo sistema penal acusatorio, una de las cosas que se buscaba es que los juicios duran mucho, son muy tardados, entonces realmente no se concretaba y lo vemos que solo el 1.1% pues, se decomisa, o sea, realmente hay muy pocos decomisos, o sea, así vemos, no hay tantos decomisos, porque precisamente estamos viendo de que desde el 2018 no se ha podido concretar, y lleva pocos años, hay otros que llevan más años, ¿sí? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí, para que me entiendas, una estrategia de recuperación de activos. Tiene otra llave más en la Fiscalía en el sentido, bueno, va a tardar el juicio, sin embargo, los bienes corren por otra línea. Efectivamente están en el proceso, ¿sí? Y el juez determinará. Sin embargo, hay una figura en el Código Nacional que es el abandono a favor del gobierno federal, ¿sí? Este abandono al gobierno federal, ¿qué quiere decir? En el momento en que yo aseguro las cuentas, en el momento en que yo aseguro un inmueble, aseguro una aeronave, en ese momento yo tengo que notificarle al interesado, en este caso al procesado, ¿sí? Oye, estoy asegurando tu bien o presuntamente es tu bien, estoy asegurando este bien, y corren unos términos, corren unos plazos. Si esa persona no
se presenta o no argumenta o no defiende ese bien, pues obviamente, ¿qué hace en este caso el Ministerio Público? Ahora con el nuevo esquema va a través de un juez de control. Se abandonan los bienes a favor del gobierno federal, ¿sí? Es algo bien importante aquí porque no pasa por todo el esquema, por todo hasta que llegue el decomiso. Se podrían abandonar antes los bienes, ¿sí? Entonces, y aquí es la muestra, o sea, ¿y por qué les digo que sí se puede dar? Porque ya se ha dado en otros casos. Digo, les puedo poner el caso de, no sé si se enteraron de en 2007 Shelly Llegón, que fue muy sonado. Shelly Llegón, el caso de laboratorio en Toluca, el tema de pseudofedina con el laboratorio, ¿sí? Bueno, pues a él en su momento se le quitaron 200, casi 205 millones de dólares, ¿sí? Que corrió este destino, ¿sí? En el sentido de que precisamente se abandonaron, porque muy difícilmente, en el momento en que a mí me quitan un dinero o un recurso, y si digo que es mío, en cierta manera, si no tengo manera de demostrar, pues me estoy empinando solito. O sea, obviamente es que estás tú solito, estás diciendo, es mío, bueno, pues sí, ven, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con él? En su momento, cuando le notificaron, él dijo que no era suyo. Bueno, él lo detuvieron en Estados Unidos. Su esposa, que también la tenía como representante en las empresas, en el laboratorio, que ahí fue donde, que también ellas pues, obviamente siguen en la cárcel. Pero el caso es, cuando les notificaron, ellos no reconocieron ese numerario. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? Decretó el abandono, sin que todavía se tuviera sentencia en el juicio. Entonces, eso fue una manera, porque ya ese decir que pasa al gobierno federal, a favor del gobierno federal, es que ya se le quita, o sea, ya no puede, o sea, ese dinero ya entra al fisco federal, ya entra al gobierno federal. Entonces, aquí es algo bien importante que me gustaría, obviamente quería explicar para cuando ustedes vean las notas, que van a pasar de que, bueno, ¿y qué ha pasado con los bienes, no? Y que es bien importante también, pues, darle seguimiento a los bienes, ¿sí? Ese es en el caso del abandono. Hay otro abandono que es en la entrega. Obviamente, si al momento en que decretan o ya no hay elementos y le van a regresar el bien, pues aquí lo que pasa es que también hay un plazo para que lo reclame. Si no lo reclama, pues procede lo mismo, el tema del abandono, ¿sí? Y el otro, pues es el tema del decomiso, que por lo que vemos, pues no se llega en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, están los otros dos abandonos, inclusive aparte de este proceso penal federal, también está la Ley Nacional de Extinción, en donde también se puede buscar, y ahí es un tema que es un proceso autónomo del tema penal, ¿sí? Que ahí lo que va el juicio o lo que va es a demostrar si efectivamente se estaban dedicando a temas ilícitos o si efectivamente se adquirió con dinero del narco o dinero mal habido. Precisamente eso es lo que... Entonces la carga de la prueba se le pasa en este caso al que están investigando, porque él tiene que demostrar la propiedad de esos bienes. Y si no lo demuestra, es cuando se les quita, ¿no? Entonces es algo que es bien importante que se tenga visto. Y entonces, para poder entender el marco nacional, tenemos el marco internacional. Quise ponerlo muy general en el sentido, ¿por qué? Pues obviamente por el tiempo y esto nos puede llevar muchas clases. Sí, yo estoy abierto a las que gusten, sí, créanme que yo reconozco que es un tema complejo, sí, y bueno, pues por ejemplo en el caso del marco internacional es, ¿por qué México está en el tema del lavado de dinero o en el combate al lavado de dinero? Pues porque hay compromisos internacionales, ¿no? Hay convenios ya firmados desde hace muchos años en donde México, bueno, pues se obliga a hacer ciertas acciones. Entonces, precisamente en el marco normativo, bueno, pues están los principios del Comité de Basilea, que son las primeras regulaciones que se dan a nivel de las instituciones financieras, precisamente para el tema antilavado. Sí, está la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos, que es la Convención de Viena,
Y bueno, ahí lo que va propiamente hablando es el tema de esa regulación a nivel internacional y esa cooperación internacional que se tiene que dar precisamente pues para poder concretar o poder controlar el tema del lavado de dinero, en el caso de lo que estamos hablando, pero también está para el tema de armas, para el tema así, o sea, entonces yo creo que aquí en el tema de lo que estamos hablando, el tema de inteligencia financiera, pues este es el marco que se está rigiendo en el tema internacional. Tenemos, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en donde te establece inclusive definiciones en cuestión de qué es el lavado de dinero, la recuperación de activos, compromisos que tienes que recuperar, que los países que están integrados a este convenio tienen que tener un esquema, por ejemplo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, tienen que tener un administrador de los bienes. Entonces, ahí es precisamente por eso es que se va dando, ¿sí? Se va dando todo el andamiaje jurídico normativo a nivel internacional para que obviamente los países miembros pues empiecen a adoptar, ¿no? Está el tema del Consejo de Seguridad, que está ahorita muy, muy sonado, lo está presidiendo inclusive ahorita un mexicano, ¿sí? Pero bueno, el caso, hay resoluciones, en este caso son 5 resoluciones que se han dado, o sea, no son muchas, y pues propiamente los que han tenido más tema pues, son los otros convenios, ¿sí? En el tema del combate al lavado de dinero, ¿sí? Están los organismos internacionales, que es el Comité de Basilea, el Grupo de Acción Financiera, que este es el que más juego tiene, el que tiene más peso, en mi opinión, porque precisamente es el que se mete más al tema del lavado, pero también al tema del financiamiento al terrorismo, ¿sí? Está el grupo Egmont, que va enfocado también para impulsar el tema del lavado, el grupo Wolfsberg. Aquí este grupo es el tema bancario, es el tema financiero, o sea, es más para el tema financiero. Sí, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y ustedes dirán, bueno, en el caso del Fondo Monetario, sí también intervienen, pero sobre todo hay que recordar que cuando se pide un préstamo a través del Fondo Monetario Internacional, pues ahí te van calificando, ¿no? Si tú no cumples con un marco normativo en tema de prevención, pues te castiga y puede ser que no te den un préstamo como país precisamente porque no estás cumpliendo con los pactos o con los convenios establecidos. Entonces, es lo importante de por qué México tiene que seguir actualizando, uno, por el combate a la impunidad y para que se pueda procesar a la gente, pero también la recuperación de activos, ¿sí? En el caso del grupo, del Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, se crea en París, ¿sí? Y aquí obviamente ese es el que tiene más peso y lo pueden estar viendo en los medios, es el que inclusive se hacen evaluaciones a nivel internacional en donde México ha participado, inclusive México pues, ha calificado bien en algunos puntos, en otros no, como es el tema de recuperación de activos o el tema de la judicialización de los asuntos, ¿sí? Pero sin embargo, en el tema de fortalecer la norma, en el tema de ir aplicando criterios, lineamientos, pues creo que México ha estado a la altura en cuestión de ese tipo de controles. Sin embargo, bueno, pues muchas veces somos rebasados como somos rebasados en otros países, ¿no? Precisamente estamos viendo el impacto que hay de la delincuencia organizada, ¿sí? Y aquí propiamente lo más importante que hay en el tema de Gafi, pues son las 40 recomendaciones. Esas 40 recomendaciones, bueno, pues fueron seleccionadas obviamente por el tema de la Gafi, pero también vienen parte de lo que son los convenios internacionales, en donde, bueno, prácticamente buscan lo que es todo el tema de coordinación en la prevención y el financiamiento del terrorismo, lo que es el lavado de activos y decomiso. Aquí en el tema del lavado de activos y decomiso es lo que estamos viendo, el tema de recuperación de activos, el tema de contar con administradores para los bienes, ¿sí? El financiamiento al terrorismo y la destrucción masiva de las armas, ¿sí? Las medidas preventivas, todas las medidas que hay para el sector financiero, para el sector no financiero, ¿sí? Aquí hay algo bien importante que inclusive ya estaba establecido desde hace muchos años, el tema del beneficiario final y las personas jurídicas. Estamos hablando de las empresas, ¿sí? Y de quién es el beneficiario final. Ahorita es donde se ha lavado mucho, o sea, donde el tema de las empresas fachada es donde se está dando mucho y lo vemos en los medios, todos los días hay noticias, ¿sí? Precisamente, bueno, pues ese beneficiario final es lo que deberíamos de determinar
quién es, y lo que se busca es inclusive tener un registro, ¿sí?, de esas empresas y quiénes se le iniciaron. Hay esquemas en México, como es el tema de la sociedad anónima, que muchas veces, bueno, hay representación, pero no sabemos quién es el dueño, ¿no? Entonces, eso es a lo que va precisamente, poder identificar quién es el beneficiario final o el beneficiario real, o quién es efectivamente quién representa, porque también como representantes, pues, tienes una responsabilidad, puedes tener una responsabilidad penal, ¿sí? Y bueno, todo el marco de cooperación internacional. Estas 40 recomendaciones de Gafi, hay cursos inclusive en línea, ¿sí? Que se pueden ver a través de Gafi Internacional. Tiene su sección de Latinoamérica, en donde también, ahorita acaban de hacer uno a nivel que fueron como 3,000 alumnos, ¿sí? Ahí les recomiendo que lo tomen si es que les interesa el tema, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí en el tema de la Gafi hubo una declaración, ya no está el secretario, no sé si fue por la misma declaración, pero el tema fue de que lo que él expresa es que hay un abismo entre lo que recomienda Gafi y lo que hacen los países. Tiene su trasfondo, o sea, yo creo que sí se ha hecho, sí, lo que comentábamos, sí se ha trabajado por parte de los gobiernos, no todos, digo, hay unos que le ponen más empeño o meten más. México creo que ha estado a la altura en el tema de identificación. Sin embargo, pues bueno, los bancos cumplen porque inclusive los bancos no son mexicanos, en el caso de Banorte sí, ¿no? Pero dependen de por lo general son de Estados Unidos, de Inglaterra, entonces ya traen normatividad internacional que tienen que cumplir y la misma institución les requiere el tema de antilavado, ¿no? Supongamos que no lo daban el tema de México, tendrían que hacerlo por el tema internacional. ¿Por qué? Pues por la representación que tienen a nivel internacional. Sin embargo, sí hay eso, manejan muy buenos sistemas para poder detectarlo, pero estamos hablando aquí al día, ¿cuántas transacciones se hacen? ¿Sí? Entonces, se necesita tener sistemas con inteligencia artificial para poder determinar, ¿no? Inclusive, lo vemos en internet, o sea, en el sentido de que igual tú buscaste unos tenis y al ratito te avientan todo lo que hay en tenis, ¿no? O sea, las mismas redes te van a aventar. Bueno, pues al grado de que cuando tú haces un movimiento, tendrían que identificarlo a través de los sistemas. Obviamente ya lo hay, sí, y se está construyendo. A nivel de autoridades, pues se requiere todavía más, ¿no? Más presupuesto, pues, para poder estar a la altura y poder competir en el tema de la detección de esos recursos, ¿sí? Y pues también él habló, ¿no? De que pues, están en el 1%, ¿no? De la detección, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la plenaria que se dio en el mes de junio. Ellos están identificando, y se los puse ahí en blanco, los activos virtuales, que es una de las principales preocupaciones que hay a nivel internacional, ¿sí? El tema ambiental, el tema del lavado de dinero a través de los delitos ambientales, el financiamiento de terrorismo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el esquema de fortalecer sobre los beneficiarios reales. En este caso son los beneficiarios finales, que es lo que comentábamos hace ratito, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahorita traen en las agendas a través de la Gafi, precisamente para poder fortalecer los esquemas que se están dando. Hay debates temáticos, apenas se dio también en octubre, el tema de estupefacientes, en donde aquí podemos ver de manera más clara el tema donde estamos fallando, pues el tema de judicializar los asuntos. O sea, se está judicializando muy poco, no se está concretando la recuperación de activos, ¿no? Entonces yo creo que aquí ese es el tema que nos debe de preocupar, ¿sí? Y podemos ver el caso de los grupos, el grupo Egmont, que precisamente son organismos internacionales precisamente que se encuentran impulsando, que aquí yo creo que también, más que muchos organismos, se tendría que concentrar en uno, ¿no? Yo creo que igual y sí, se hacen muchos esfuerzos y no es por demilitar los trabajos que se hagan en todos ellos, pero yo creo que sí es parte de que tendría que ser un solo organismo igual el que esté concentrando y podría tener
filiales o cuestión de poder normar, pero muchas veces hacen muchos encuentros, y lo vemos ahorita, por ejemplo, el tema de la ONU, que se habla de que el encuentro o el tema del clima y que no llegan a un acuerdo, que puro bla, 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 o sea, y bueno, es parte de los seguimientos que se les dan, pero precisamente pues, se tienen que dar medidas mucho más fuertes, ¿no? Sí, sí, este es el tema, el que maneja el tema del sector bancario, el tema financiero, y bueno, pues los grupos que manejan, pues el tema de lo que manejan los bancos, ¿no? Desde tarjetas de crédito, el tema de transparencia de impuestos, o sea, es más un tema corporativo, ¿sí? Que tratan a nivel financiero, pues también hay artículos que precisan el tema enfocado hacia tema de evaluación de riesgos, en cuestión de tema antilavado. Entonces, realmente es mucho más. Sin embargo, digamos, lo esencial, el tema de procuración de justicia, pues se va a un tema penal. Pues, obviamente aquí el otro es preventivo. En este caso, en el caso de la ley de extinción, ya es un tema de un proceso penal, o en este caso un proceso civil, en el caso de la Ley Nacional de Extinción, ¿sí? El Código Penal Federal, ¿sí? Y propiamente en la Constitución, lo que nos determina, pues es la investigación de los delitos, a quién le corresponden, al Ministerio Público, a la autoridad judicial. Entonces propiamente ahí lo que nos habla es el tema de quiénes son los que pueden investigar, sí, que eso, bueno, pues como tal, pues ya lo han visto, sí. El tema del artículo 22, pues fue el que inclusive tuvo una reforma para incorporar el tema de la nueva ley de extinción, la ley nacional, que ya estaba. Sin embargo, se hizo nacional. Antes cada entidad federativa, algunas, no todas tenían, pero tenían su ley de extinción. Entonces lo que se hizo fue la ley nacional, como fue el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que en esa ley nacional de extinción, pues bueno, se incorpora el tema de peculado, el tema de los servidores públicos, el tema de robo de hidrocarburos, que también aquí es bien importante, todo el tema de lo que o lo que se le llama el huachicol, pues es otro tema del crimen organizado, ¿no? Y que vemos que está ocasionando cada vez más accidentes por el tema de control y mantenimiento de las tuberías. ¿Por qué? Pues porque están robando, ¿sí? Y obviamente, pues la medida en que ellos lo hacen, pues, y han ocasionado muchos problemas en ese sentido, ¿no? El tema de controlarlo, bueno, pues está el tema de la Ley Nacional de Extinción. Sin embargo, a pesar de que se sucedió este esquema, su servidor me tocó participar en los trabajos en el Congreso por parte del organismo donde yo estaba, en el SAE, me tocó participar, y yo creo que era una buena herramienta. Sin embargo, no la han utilizado, o sea, no le han dado el impulso que se le tiene que dar. Y este esquema lo vimos o lo trabajamos inclusive muy de la mano en el sentido de las mejores prácticas en Colombia. En Colombia, bueno, pues ahí podemos ver que nada más del tema de extinción de dominio, por el tema de extinción de dominio, ¿sí? Tienen casi 23,000 inmuebles administrando. Obviamente ahí se habla de incautar bienes, aquí de asegurar, ¿sí? 23,000, tienen cerca de 1,000 empresas, llámese en papel y de las que son, que están funcionando, pero sin embargo estamos viendo cómo es el factor que le han estado entrando a los temas, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las empresas. En México, a mí me tocó administrar el tema de empresas aseguradas, gasolineras, inmobiliarias, porque en el puesto que yo estaba me tocaba administrar, pero nada más teníamos 22, ¿no? Comparado con lo que, por ejemplo, Colombia, lo que llegan a manejar, ¿no? Entonces, ese esquema de ley de extinción, el tema de la venta anticipada, que ese es otro tema para otro foro, ¿sí? Que igual podemos ver un tema de recuperación de activos,
Pero la verdad es que es bien interesante el poder entender, y sobre todo ustedes que ven la historia del crimen y todo, cómo se va dando en la delincuencia organizada. El tema de la recuperación de activos es un caso que muy pocos lo manejan, ¿sí? Y precisamente porque siempre como que lo dejan a un lado, ¿sí? Lo dejan a un lado y siempre nos vamos por el tema doctrinal, el tema de procesal y el tema de la búsqueda del tema del narcotráfico, pero lo que son el tema de los bienes se deja a un lado. Y yo creo que, bueno, pues lo que se busca con el nuevo sistema es precisamente resarcir o el pago a víctimas. Entonces, en este caso, pues en eso estamos fallando. Entonces, lo que se necesitan, pues son más especialistas en temas de recuperación de activos, precisamente para poder impulsar estos temas, ¿no? ¿Sí? El caso de la ley de delincuencia organizada, bueno, pues lo que hablamos es, viene el tema del 400 bis, ¿sí? En el caso de los recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Y bueno, aquí es el esquema de delincuencia organizada, en donde pues entra pues todos los delitos por terrorismo, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ustedes muchas veces en las noticias ven que es el tema de la ley de delincuencia organizada y que recae en un tema federal cuando son organizaciones y cuando son más de tres y se demuestra que hay una conexión. En este caso, pues bueno, yo les puedo dar un dato. Una vez platicando con el que era el titular de secuestros, la, 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 la organización de secuestradores más grande tenía 500 integrantes, ¿sí? Imagínense, o sea, 500. Estamos hablando desde el que pone y el que anda checando, el que les da de comer, sí, pero son 500 integrantes, ¿no? Entonces, estamos viendo que pues, los esquemas que ellos manejan es muy complejo, ¿no? Sí. Hablando del tema de la ley federal, pues también el tema del aseguramiento de los bienes, que va muy ligado al Código Nacional en el tema de aseguramiento, ¿sí? Y precisamente, ¿sí? Lo que es la ley de prevención, esta es obviamente para varios días, aunque son 65 artículos, la verdad es que es un esquema muy complejo, son reportes, o sea, ¿qué buscó esta iniciativa de ley? Recuperar los espacios de las autoridades que le han dejado a los delincuentes, escalar las capacidades operativas y tecnológicas, fortalecer el marco legal institucional, contar una política de prevención del delito, fortalecer la indispensable cooperación internacional. Y aquí puse lo que es el contenido de esa ley, ¿sí? Y estos compromisos, esto que está aquí, es lo que viene inclusive de los compromisos internacionales, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, el tema de, de las entidades financieras, o sea, que se divide el tema de dos. Manejan el tema financiero y las no financieras, o el tema de los que son vulnerables, notarios, contadores, que obviamente por el hecho de manejar dinero en efectivo tienen que hacer reportes, tienen que cumplir, y la verdad es que en México ha costado mucho trabajo el poder adaptarse a los esquemas, a los informes, pues realmente ha costado demasiado trabajo. Bueno, pues no es lo mismo una empresa en forma, una empresa grande que puede tener la gente o un área específicamente cumpliendo con los requisitos, pero pues una pyme o algo más chico, una pequeña empresa, o un negocio familiar, obviamente pues se va complicando, ¿no? Sí, pero por ejemplo los casinos tienen que cumplir, ¿sí? Entonces hay regulación sobre eso, y como tal, bueno, pues ahí es un tema, pues sí, de varios días porque se va separando, aquí vienen los capítulos que son, ¿sí? Sin embargo, son temas muy extensos, sí, quería mencionárselos, pero sí es parte de los compromisos que vienen a nivel internacional y que se vienen regulando, ¿no? El tema de la extinción, lo que les comenté hace ratito, que se buscó, lo que es la venta anticipada, el tema de definir el destino de los recursos, un fondo de reserva. Aquí lo importante es que si se vendía el bien, ¿sí? Si se vendía el bien, se iba a tener un fondo de reserva, ¿sí? Que el fondo de reserva es precisamente tener esa reserva específicamente para pagar los bienes que se puedan requerir o que por resolución te instruya la autoridad a regresar, ¿sí? El tener un Lamborghini parado en un almacén por más de un mes es costosísimo, pero aparte
se deteriora el carro. Esos carros, la suspensión se baja, bueno, nada más para echar a andar la batería, nos tocó verlo, más de 20,000 pesos, o sea, no es como cualquier batería de cualquier carro. No sé si vieron, nos tocó vender en el SAE, Ferraris, el Lamborghini, Aston Martin, en una venta que se hizo ahí en el Centro Cultural de ahí de Los Pinos, ¿no? Bueno, pues ahí estuvimos nosotros, nos tocó participar en el tema de la venta de sus bienes. Entonces, que también ahí puede ser para otra fecha, mi estimado Daniel, en el tema de todo lo que es el tema de la venta, pues bueno, pues en mi organismo está enfocado al tema de la administración de los bienes asegurados y decomisados. Entonces, obviamente, y la estrategia de venta, porque es un organismo grande en el sentido de los procesos que se manejan, tanto de tema de administración como el tema de destino de los bienes, que eso es muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, aquí viene el tema del gabinete social que también se dio en la reforma del 2019, ¿sí? Entonces, precisamente lo que se busca es que se le dé un destino social a los recursos que se obtienen, ¿sí? Aquí, bueno, pues los delitos que les comenté que vienen establecidos en la otra lámina que vimos, que lo comentamos, y la incorporación de los nuevos, ¿no? Las autoridades que intervienen. Los reguladores, que son las unidades de banca y valores de ahorro, ¿sí? Seguros y pensiones, seguridad social, que son los que formulan el tema de las opiniones para el tema antilavado. El Banco de México, bien cierto, ellos pues no como tal, no es una función o que regule el tema antilavado, sin embargo, bueno, pues es el tema del sistema de pagos, el tema obviamente pues tiene que ver en algunos criterios, ¿sí? ¿Sí? Que son los reguladores. Los supervisores, esta le recae a lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es la que tiene de las principales funciones en el sector de bancario, o sea, en el tema financiero, o sea, ellos son los que regulan, inclusive pueden estar viendo sus boletines que salen periódicamente en cuestión de supervisión. Ahí es donde la gente, la gente que esté interesada se certifica para ser oficial de cumplimiento en el tema antilavado, para que puedas tú llevar el tema del compliance en cuestión del control de antilavado, ¿sí? Bueno, pues hay certificaciones, entonces a través de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores es donde se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, y están también los supervisores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión de Sistema del Ahorro para el Retiro, ¿sí? Que ahí también, bueno, pues tienen y controlan y llevan criterios en cuestión de antilavado, sin embargo, pues la que traen más la pauta es la Comisión Nacional Bancaria, y vamos a ver el tema también de la UIF, que son los principales a nivel internacional, pues son los que son los enlaces, ¿sí? Pero aquí el tema de seguros para el tema antilavado, esa es otra historia, ¿sí? Rápidamente les comento, por ejemplo, buques que aseguraron por parte de la Fiscalía, que están en un puerto, obviamente el buque tiene una armadora de otro país, resulta que la tripulación es de otro país, la regulación que aplica es la que trae obviamente el tema del barco donde está en la tripulación, pero son esquemas, por ejemplo, el seguro. Ahí es donde aseguran la embarcación y resulta que son esquemas de lavado, ¿no? Entonces, cuando ellos quieren demostrar el tema, por ejemplo, en el caso de extinción, pues resulta que no dan con los verdaderos dueños, ¿no? Del tema de un buque o de esas embarcaciones. Entonces, es muy complejo porque aparte, el hecho de tener una embarcación así en un puerto, pues cuesta, ¿no? Y obviamente le puede costar al gobierno de México, ¿sí? Y con los problemas ambientales y con el tema de eso, bueno, pues hay embarcaciones que se pueden llegar a hundir, entonces eso trae un riesgo. Entonces, la verdad es que son esquemas bastante interesantes de poderlos estudiar, ¿sí? Pero el caso, por ejemplo, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, ahí, bueno, pues es todo un proceso, un gran proceso, porque bueno, pues ahí es donde propiamente se ve el tema de los delitos tributarios y financieros, ¿sí? Y es el que tiene la mejor base en cuestión de quiénes son los que están generando, inclusive, bueno, pues los compañeros o los que ya van a tener 18 años ahora con las nuevas
reformas que se están dando, van a tener que sacar su RFC y ahí, aunque no lo quieran ver, ¿sí? Ahorita ya en el SAT, cuando declaras, ya te tienen lo que tus tarjetas, ¿eh? O sea, ya lo que tú gastas se ve reflejado, ¿sí? Se ve reflejado. Entonces, realmente eso es a lo que quieren llegar, al grado que quieren llegar es en qué se está gastando o en qué se está metiendo, ¿sí? Entonces, es parte de y son parte de lo que están haciendo los gobiernos precisamente para tener un mejor control, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de impuestos, yo les puedo decir, en el caso de impuestos, la gente que no paga impuestos y que les quitan o les embargan sus patrimonios, en este caso las casas, les puedo decir que eran más de 12,000 inmuebles a nivel nacional. Y casi igual ustedes no habían oído en el tema de que la adjudicación el fisco federal, en el tema de por impago de impuestos. Dice, pues no pago impuestos y ahora cuando tengan, ¿no? No, o sea, sí caen sorpresas, ¿eh? Entonces, sí, ese es un punto que se tiene que ver. Y bueno, ahora también con el tema de defraudación fiscal, pues ya se puede equiparar al tema de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cada vez se está complicando más los esquemas y se requiere más estudio, ¿no? Para poder estar ahí al día en todos los temas. Aquí lo que es la WIF, pues propiamente es la que lleva todo el tema a nivel internacional, o sea, también la Comisión Nacional Bancaria, pero bueno, en el tema de la WIF, los enlaces y en el caso de a nivel internacional, son todas las WIFs internacionales los que se reúnen, ¿sí? Para precisamente ver el tema y las evaluaciones que se hacen a nivel de país, ¿sí? Todo el tema de administración de riesgos, en el tema del financiamiento al terrorismo, y bueno, pues es algo que inclusive, bueno, pues se conoció más por la información que daba el doctor Santiago en su plataforma, ¿no? De las tareas que se iban haciendo a nivel internacional, ¿sí? Y pues obviamente pues las facultades regulatorias aquí se muestran, es el tema enfocado hacia la ley, a la ley que comenté hace ratito, ¿sí? Y los procesos, lineamientos, o sea, es el tema, todo el tema regulatorio, ¿sí? Pasa por la WIF. Sin embargo, hay que tener presente que en el caso del sector financiero, ¿sí? El que lleva, ahora sí que la batuta es la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? Y él puede emitir opiniones, para los no financieros es el tema de la WIF, pero a nivel internacional, los que tienen mayor presencia en cuestión, o por lo menos así es como lo identifico yo de la experiencia que he tenido, es la WIF, ¿no? Pero sí es los lineamientos, inclusive la WIF sacó criterios para el tema de criptomonedas, para esquemas que se están dando, los nuevos esquemas de tecnología, la WIF ha sacado criterios, ¿no? ¿Sí? En el caso de las facultades de coordinación, pues obviamente aquí busca el tema de coordinación entre dependencias. Hay un programa nacional de combate al lavado de dinero a nivel gubernamental. Entonces, como tal, estaba en marcha ya con las dependencias. No sé si le van a dar seguimiento por parte, bueno, aunque sí es parte de esta administración el que se echó a andar ese programa. Bueno, ya como ustedes bien saben, ya se está cambiando al titular. Bueno, ya no está el doctor Santiago Nieto, ¿sí? Entonces, habría que ver qué puntos definen ahí en cuestión en el tema de esos programas, que yo creo que es importante el que se siga un programa nacional en el tema antilavado, ¿sí? A nivel de dependencias, ¿no? También, no nada más a nivel sector privado, ¿no? Sino también al tema de las dependencias del gobierno, ¿no? En el tema de facultad de inteligencia, pues es el intercambio de información, el tema de que hay información con las otras WIF o con el tema, inclusive en el tema estatal, no sé si les tocó ver que se firmaban convenios con Zacatecas, en la WIF estuvo firmando convenios para precisamente, porque bueno, ellos también pusieron sus unidades de inteligencia financiera a nivel de entidad federativa, entonces para compartir información, entonces yo creo que todo eso es muy bueno, poder darle seguimiento, porque obviamente entre más estén conectados las entidades federativas, el gobierno federal, el nivel centralizado, las descentralizadas, entre más se tenga esa coordinación, pues va a ser mucho mejor para el tema del combate a la delincuencia organizada. El tema de la Procuración de Justicia, bueno, pues recae con el tema de la Fiscalía, ¿sí? Y es que existen dos unidades, lo que es la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, que esta está desde el 2000, que es prácticamente la que opera más el tema antilavado o el tema de las denuncias,
¿sí? Y hay una unidad que también, pero bueno, esta está colgada del fiscal general y trae algunos asuntos relevantes, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, hemos visto que yo creo que lo que falta es que impulse por parte de la Fiscalía el tema de recuperación de activos, porque bueno, es precisamente la función o la tarea que ellos tienen, el poder integrar esas carpetas de investigación y poderlas consignar precisamente para que se pueda concluir el ciclo, ¿sí? Y poder concretar un tema de un decomiso, ¿sí? El tema del Poder Judicial, pues son los que son la impartición de justicia. Sin embargo, si no corre por todo el flujo, ¿sí? Pues cuando lleguen, lo que estamos viendo es que cuando llegue con el Poder Judicial de la Federación, muchas veces se caen los asuntos, ¿no? Estamos hablando que cuando traen empresas de lo que traen esquemas de lavado, pues tienen muy buenos despachos, ¿no? Efectivamente, buscan ahí en qué tropiezos se dio la autoridad, o qué tropiezos dieron la autoridad, o qué barreras hay, o qué omitieron, precisamente pues para que ellos puedan argumentar, y en este caso, pues a favor de su cliente, ¿no? Pues obviamente aquí, y pues cuando llegan con el juez, pues obviamente no puede ser que no llegue muy bien integrado, y es lo que obviamente se puede dar un tema de corrupción, como en todas las dependencias, ¿no? Yo creo que ahí es una función que se tiene que seguir por parte de los órganos fiscalizadores, o en el tamo de los órganos internos, en el caso de la Consejería Jurídica, en el caso del Poder Judicial. Pues bueno, es una labor que se tiene que hacer al día a día, ¿no? El tema de corrupción, ¿no? Entonces, obviamente es algo que se tiene que dar. Sin embargo, pues sí se ha visto que pues muchas veces los expedientes no vienen bien integrados, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que tener más especialización, ¿no? Por parte de los agentes del Ministerio Público, ¿sí? Aquí les puse el flujo, ¿sí? En lo que es la identificación de los activos, ¿sí? En lo que es la incautación, que le llaman, bueno, en este caso es el aseguramiento que se hace a través del Ministerio Público, ¿sí? Lo que es en el juicio, pues puede ser el decomiso, pero también están las figuras del abandono y, bueno, el proceso de extinción de dominio que se lleva aparte, ¿sí? Disposición definitiva de los activos. Entonces, ¿dónde estamos? Hemos trabajado mucho como país en la identificación y localización, y bueno, pues yo creo que todavía tiene sus áreas de oportunidad muchísimas. Sin embargo, bueno, eso es donde más se ha trabajado. En donde estamos fallando es en lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que se tiene que estar viendo, ¿no? Aquí rápidamente lo que les quería comentar del lavado de activos es justo, estamos hablando del crimen organizado y hablamos del tema de venta de drogas a través de Internet, ¿sí? Entonces, en estos esquemas piden que se pague, o que se pague con criptomonedas o con dinero fiduciario, que es el dinero circulante, lo que conocemos, ¿sí? Eso es lo que piden en estos portales, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos después? Entonces, cuando una vez que compran la droga y hacen el depósito, o que hacen la transferencia, tanto en moneda o en moneda circulante, o en el caso de compra de criptomonedas, ellos lo que manejan es, a través de otras plataformas, es el tema de una mezcladora de criptomonedas. Y aquí las plataformas que utiliza son descentralizadas, que lo que comentábamos es no necesariamente tienen un muy buen control, ¿sí? Entonces se juntan ahí con otras criptomonedas, de otras personas, ¿sí? En donde ya precisamente se pierde la huella de quién es. O sea, ya puede ser que venga Juanito o Superman o X seudónimo, ¿sí? Que digan que es el que está ahí metido en la plataforma, ¿sí? Y así es como empiezan a hacer el cambio de monedas. Y puede llegar a otro país, ¿no? Y se va a otro país y luego regresa. Entonces son esquemas que después dicen, bueno, ya después que me caiga mi cuenta, ¿no? Ya cae a la cuenta de donde le estás lavando, pero ya cae como algo lícito, ¿sí? Entonces cuando ya es algo así, bueno, pues entonces ya empieza a comprar. Entonces son esquemas muy complejos, muy enredados, y precisamente es así, y utilizan esas plataformas porque se pierde ahí el enlace, ¿sí? Y obviamente, inclusive en Estados Unidos, ha habido casos, y de hecho hay en las plataformas de Netflix y de esto, en donde hay casos donde así se vendía la droga y le pagaban en criptomonedas, y la misma autoridad no le pudo quitar todo lo que tenía en criptomonedas. ¿Por qué? Porque se manejaba en diferentes carteras. Entonces, ese es el tema.
pues es algo nuevo, es algo que se tiene que ir aterrizando, ¿no? Y aquí es, pues ahora sí que uno de los esquemas pues, más complejos y que se han utilizado a nivel internacional. Por lo regular, Inglaterra maneja muchos esquemas de antilavado, son paraísos fiscales, hay ya en muchos lados en todo el mundo donde se maneja, pero por ejemplo aquí el caso de Rusia, ¿sí? Es bien interesante porque inclusive entra la autoridad, ¿no? Entonces son 21 empresas con sede en el Reino Unido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Y aquí es donde de película, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hacen? Que una autoridad, o sea, digamos que esas empresas las empiezan a viciar en el tema de administración para que entren, como puede ser aquí en México, en un concurso de quiebra o un concurso de suspensión, ¿sí? O sea, precisamente a través de un juez para poder sanearla, ¿no? Entonces, allá lo que hicieron fue eso. Entonces, un juez, ¿sí? ¿Sí? Se prestó precisamente para eso, para entonces sí que pudiera entrar dinero a las cuentas que están controladas por el mismo juzgado, o sea, a la cuenta porque la tiene intervenida esa empresa, ¿sí? Y empezaron a caer, y así es como se juntó 8,000 millones de dólares directamente a las cuentas de un banco, ¿sí? En donde precisamente era que se estaba saneando esa empresa, ¿no? Entonces, empiezan a invertir en esa empresa, pero aquí lo importante lo asombroso es que hasta la misma autoridad, ¿no? La misma autoridad participa en ese esquema, ¿no? Entonces sí es bien importante, ¿sí? El identificar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con esto? O sea, en el caso, por ejemplo, de ese laberinto de cuentas y empresas fantasma, ¿sí? Bueno, pues después de tanto que están triangulando, es cuando después empiezan a comprar la compra de bienes, ¿no? Y el compra de bienes, bueno, pues total que se estuvo ahí lavando casi 20,800 millones de dólares. Y aquí lo increíble, bueno, ese banco, pues obviamente de ese país, pues era mucho más pequeño, pero la transacción que se hizo en 96 países, ¿sí? Se hizo en 96 países. Obviamente, sin tener obstáculos, ¿sí? Entonces, es a lo que vamos, o sea, cuando ya llega después de varias transferencias, pues igual y para la institución financiera, pues es un movimiento normal, ¿no? Es un movimiento normal y no lo detectan, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, o sea, todos los países que estuvieron involucrados y que por dónde pasa, ¿sí? Y obviamente pues no lo detectan hasta que obviamente hay agencias que se dedican a eso, ¿no? El caso del FBI fue el que lo detectó y resulta que tenían ubicado a este personaje, que es a este Pavel, ¿sí? Una corporación que tenía que ver con el tema del militar en la industria rusa, ¿sí? Entonces estamos hablando que tenía un fin, ¿sí? Entonces era para el tema, para la misma Unión Soviética, para el tema de Rusia, ¿no? Y el tema industrial, militar. Entonces, cuando ves esto, ¿sí? Y dices, no, pues increíble, ¿no? Pues imagínate. Entonces, cuando tú ves este tipo de esquemas y oyes en las noticias que la operadora financiera era X personaje, ya no lo creo al 100, ¿no? O sea, ya no lo creo al 100 porque, pues obviamente, uno es el que da la cara, ¿no? Un personaje es el que da la cara. Y lo vi también con ustedes en el tema de que efectivamente el hecho de que arriba de ellos hay más gente, pues sí, o sea, sí hay más gente. O sea, yo creo que son esquemas que están muy bien armados, o sea, son esquemas que para armar un esquema de lavado de esto, pues requieres de muchas disciplinas y gente profesional que ya está dedicada al 100 a esto para precisamente para poder armar toda una estructura. Entonces, ahí mi consejo es cuando vean las noticias, porque ahorita ya lo más fácil es tener información. Ya ahorita es lo más fácil. El problema es a quién le hacemos caso, ¿sí? Y cuando vemos ese tipo de noticias, o sea, de que, bueno, la operadora financiera y que agarraron a la operadora, ¿será? ¿Sí? O cuando después de que ves todo lo que hacen, ¿no? Entonces, y cuando y posiblemente, digo, no es para mal, o sea, cuando igual y no tienen una carrera profesional, ¿no? Entonces, cuando, caray, ¿no? Pues obviamente se valen de otras gentes y arriba de ellos puede haber más gente.
¿sí? Para caer en estos esquemas, ¿sí? Entonces, aquí quería concluir, todas las guerras están basadas en el engaño, y ese es un tema del arte de la guerra, o sea, en el sentido de que efectivamente, ¿qué nivel se tiene que manejar para poder interpretar o para poder entender? Hablábamos de las estratagemas, o sea, tienes que tener el nivel de entendimiento de ese tipo de estratagemas o de estrategias para poder entender, ¿sí? Y eso, pues, ¿qué te lleva? El que seas especialista. Y eso es lo que le dediques horas y que te metas para precisamente identificar y poder encontrar ese tipo de esquemas, ¿sí? Por eso es que es muy complejo el tema del lavado de activos, ¿sí? Que no es fácil y por eso es que no hay tantas sentencias, ¿no? Entonces, precisamente, pues porque no está fácil, ¿no? Pero sí, si también no hay especialistas y también no se da la capacitación a los ministerios públicos adecuada para hacerlo, pues yo creo que es eso. Y eso es lo que se estaba trabajando en un programa de protección de activos. Bueno, pues desgraciadamente se frenó. Pero, ¿qué se requiere de los organismos internacionales precisamente? Pues para poder fortalecer esos esquemas, ¿sí? Y aquí la mayoría de los delitos tienen un componente financiero. El que quieran tiene un componente financiero, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Armar mejores estrategias a nivel global, ¿sí? ¿Qué hizo el doctor Santiago Nieto? Oyeron la demanda civil en el tema de Genaro García Luna, ¿sí? Que está demandando el tema de las empresas. ¿Por qué lo hizo él? Mira, pues si lleva un proceso el tema de la fiscalía, pues porque tampoco avanza. Y por parte de los compromisos internacionales, pues ellos tienen que cumplir. Entonces, hacen ese tema como el tema de la demanda civil, bueno, que también es bueno, o sea, es otra vía de poderlo hacer, ¿no? Y abre brecha, y lo estamos viendo, hubo un tema del tráfico de armas, ¿no? Que está la demanda también contra las armadas, contra las empresas de las armas, ¿no? Entonces, yo creo que todos eso que se está haciendo, pues eso es bueno, buscar otras salidas, precisamente, no nada más el tema del judicial, ¿no? Tenemos que buscar el tema de abandono, se tiene que perfeccionar, porque lo que buscamos es recuperar los activos. O sea, de nada nos sirve tener a X en la cárcel si no paga lo que hizo. De nada nos sirve. O sea, la verdad es que no debe de ser así. O sea, de nada, no, él tiene que pagar, ¿sí? Porque resulta que después acaban con su condena o salen y se quedaron con los bienes. Entonces, ¿qué puede pasar? La percepción es que entonces se está lavando el dinero en un esquema, ¿sí? Y al fin y al cabo no se lo quitaste, porque ya no lo pueden juzgar por el mismo delito, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentarles y bueno, y pues muchísimas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Daniel, y un abrazo a todos. Y pues aquí estoy por si quieren alguna pregunta, ¿sí? Y por ahí, Daniel, tengo otro libro y ese ya tú lo repartes, ahí tú es como a quién se lo das, ¿sí? Uno creo que ya ahí tienes ubicado al alumno, ¿no? Que fue el primero que contestó, ¿sí? Pero estoy a la orden. Muchísimas gracias, en verdad, Guillermo. Fue una plática, en verdad, creo que la palabra ideal es fundamental. Ante todo, la clase, justamente lo que buscamos es ir a debatir, ir a criticar estos puntos básicos de la historiografía del narcotráfico y el crimen organizado para justamente darnos cuenta la poca crítica hay detrás de las actuales estrategias, de las actuales políticas públicas, de que en realidad sin el Chapo Guzmán no se acaba el narcotráfico en México, sin Pablo Escobar no se acaba el narcotráfico en Colombia. Y justamente cuando hablamos, y toco este tema de manera muy superficial, porque evidentemente es, como pudieron ver, un tema enorme, un tema muy complejo. Cuando les hablaba justamente de este porcentaje de efectividad contra el lavado de dinero, si todo el crimen organizado está motivado, por así decirlo, por una ganancia económica, y que son estos mercados negros, estos mercados ilícitos que son tan redituables, que de alguna forma es el principal motivo para ingresar al crimen organizado, y tenemos una efectividad del 1% a nivel mundial, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿dónde está nuestra gran falla, también como académicos, de ir a debatir estas cosas y decir, a ver, o sea, no se trata de decir cuántos despliegue militar tengo en las ciudades, si realmente estamos perdiendo de pista lo que realmente importa ahí, el dinero. Y les digo literalmente en la clase, el día que sea Hacienda la que lleve la batuta en el combate al crimen organizado, hablamos de un cambio de estrategia.
Porque en la actualidad seguimos repitiendo los mismos preceptos, las mismas conclusiones y seguimos pensando que porque le pongamos de la PFP a la Guardia Nacional un cambio de institución, vamos a cambiar de estrategia cuando en realidad lo sabemos, eso no pasa. En realidad, justamente yo creo que el tema económico debería ser el tema central del combate al crimen organizado. Y precisamente cuando hablamos y vemos que justamente hay muy pocos especialistas, que esto no está en el debate público, es qué tan preocupante es para nosotros en el cuanto al futuro de lo que vamos a desarrollar como políticas públicas y evidentemente como nación. Entonces, en verdad, lo vuelvo a decir, muchísimas gracias por el tema, porque es fundamental tener este tipo de nociones, es fundamental en verdad empezar a hablar de esto y criticar las políticas actuales, porque este debería ser la UIF y además, tú lo sabes, hasta tienen problemas en cuanto al poder legal que tienen de accionar. Dependen, están súper limitados, no tienen autonomía, depende obviamente de la fiscalía. Hay un montón de temas ahí que deberíamos nosotros estar impulsando precisamente para decir, queremos realmente cambiar el paradigma, queremos realmente mejorar la seguridad de México, tenemos que empezar justamente a apostarle a ese tipo de proyectos, ese tipo de regulaciones económicas y financieras. Entonces, Guillermo, en verdad espero que en verdad te quedes con nosotros por muchos más semestres. Creo que vas a ser un invitado literal obligado para el curso y ojalá, como lo vimos platicando, podamos tener muchos más encuentros sobre webinars, sobre crimen organizado, tanto con nosotros como con los estudiantes de la Universidad Anáhuac, con los de la Universidad Nacional, precisamente para generar este tipo de agendas y de esferas, ¿no? Entonces, por favor, primero que nada vamos a pasar con una brevísima sección de preguntas. Yo sé que algunos ya me escribieron para preguntarme si van a poder hacerle algún comentario al ponente, así es que por favor levanten su mano y yo les doy la palabra y por favor sean muy breves porque creo que tenemos muy poco tiempo para nuestra sección. A ver, nada más vamos a intentar. Guillermo, por favor, ¿podrías dejar de compartir? Ajá, gracias, para que te puedan observar a ti. No, es nada más el botón de... Eso, perfectísimo. Muy bien. Eduardo, por favor, adelante. Ya puedes, ya puedes. Sí, gracias. Pues justo, muchas gracias, profesor, por la plática. Estuvo muy interesante. Yo tengo varias preguntas, me quedaron bastantes dudas, pero bueno, no voy a poder hacer todas por el tiempo. Justo un punto que me interesó mucho era la estrategia para la recuperación de estos activos del crimen organizado. Y me surgió la duda de qué tanto se contrapone el compromiso internacional que México firma con estos task force como Gafi o como otras instituciones contra el lavado de dinero y sobre todo la política nacional contra, no solo contra el lavado de dinero, sino el crimen organizado en general. Lo comento justamente por esta cosa que bueno, salía mucho cuando Santiago Nieto era pues el titular de la UIF y congelaba cuentas, pues bastante común era ver esto. Y por otro lado, el fiscal Gertz Manner pues se molestaba porque alteraba el debido proceso y por supuesto no era informada la Fiscalía General de la República. Y sobre ese mismo punto, pues según entiendo, la UIF tenía esa capacidad de congelar cuentas porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se lo permitía, mediante, claro, la investigación y una duda razonable. Eso por un punto, y me quedó la duda de la investigación que hacen como a los fondos de ahorro y retiro, a las AFORES, porque de acuerdo justo a la evaluación nacional de riesgos que hace la UIF, por el mismo compromiso internacional con Gafi, pues las AFORES son de los conceptos que tienen menor riesgo en el lavado de dinero, porque a pesar de que manejan una cantidad considerable, no se equiparan, por supuesto, a la banca comercial o al blockchain o las monedas cripto. Entonces, pues solamente esas dos. Gracias. Sí. Sí, mira, en cuanto te contesto primero la última,
En cuanto a lo del fondo de retiro, efectivamente son de las que menos, pero sin embargo son de las que tienen en cuestión de supervisión del proceso. O sea, si ves en la presentación, lo que se maneja es que son de los supervisores. Pues como tal, sí manejan criterios precisamente. O sea, todas esas unidades o esas dependencias tienen que tener su análisis de riesgo, precisamente el cómo evitar un tema antilavado. El tema de ahorro efectivamente no impacta, o sea, no, por lo menos no, yo no me he enterado en lo que he investigado, ¿sí? Como en el tema de remesas, como en el tema de activos virtuales, como en el tema de seguros, o sea, que ahí sí se ha dado, inclusive están identificados por parte de GAFI Internacional y por parte de la UIF, ¿no? En cuestión de lavado de activos. Por lo que respecta a la recuperación de activos, mira, yo creo que sí, no se contrapone a nivel internacional, al contrario, a nivel internacional están impulsando el tema de recuperación de activos y son de las tareas pendientes que tiene el gobierno mexicano y otros países. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se tiene que dar es, cuando han hecho las evaluaciones, se dieron cuenta que sí han sacado criterios, la normatividad van cumpliendo, van modificando el tema normativo, pero en el tema de recuperación es mínimo y lo vimos en la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere? Pues precisamente tener esquemas pues, más viables en el tema, por ejemplo, el tema de abandono que está establecido en la misma norma, ya lo tenemos, o sea, sin embargo, entonces, ¿qué está pasando? Que no se activa el tema de abandono, porque aparte eso es una obligación, ¿eh? O sea, no es si quiere el Ministerio Público, se asegura, le notifico y tiene que correr los plazos de esa notificación. Y si no reclaman y si no lo acreditan, pues se abandona. Y eso no se frena el tema del proceso, el proceso judicial. Lo que hablaba Santiago Nieto en la cuestión, o el doctor Santiago Nieto, de que se congelan las cuentas y que la estrategia que él manejaba, igual y muy cierto, en el sentido de que le daba mucha difusión y de repente pues llegó un amparo y se tuvo que descongelar la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que dan las dependencias que bueno, pues ahí es dependiendo el funcionario que está, puede ser un funcionario que no dé cuenta o que sea muy sigiloso en ese tema y no lo dé. Pero también, o sea, por parte de la fiscalía, bueno, pues dicen, no es que el debido proceso se afecta, pero también es algo de que pueda simbrar a la misma fiscalía, porque es una tarea que está pendiente, el poder impulsar el combate a la impunidad. Y el combate a la impunidad es precisamente el que avancen los asuntos, el que se concreten, porque no es de que te aseguren un bien y que se quede ahí por vida. O sea, yo creo que también como víctima o en el tema de un proceso, que te aseguren tu dinero y lo tengan congelado y lo tengan en un proceso, en una carpeta de investigación y que no definen esa carpeta de investigación, oye, pues también yo creo que uno, como está congelado ese recurso, ni siquiera me va a dar intereses, ¿sí? Para el banco, pues lo puedes seguir invirtiendo, ¿no? Porque para él te va a regresar los 5 pesos, ¿no? Pero ahora sí que en este caso, el afectado, tú demuestras y todo y no te lo regresan, bueno, pues eso te van a regresar tus 5, ¿no? Y ahora sí que mis intereses, ahí es donde puedes demandar y pelear. Si en el caso de la víctima, en el caso de la recuperación y que el dinero sea para programas sociales, pues también se pierde, porque a fin y al cabo, y igual ahorita son $2 millones, pero ya cuando se quiera concretar ya no lo son, ¿no? O sea, ya perdió ahí, ya te pudo haber generado más. Entonces, efectivamente, yo creo que es algo que se tiene que dar, la recuperación de activos, y lo que comenta Daniel es precisamente impulsarlo, nuevos esquemas, de que se pueda impulsar este tema para poder concretar una buena recuperación y para tener, no me gusta el término decomiso porque se está viendo que no se está dando, pero sí una recuperación en el tema de abandono, en el tema, por ejemplo, del juicio de extinción, que es otra de las figuras que hay. Entonces, yo creo que son las figuras que se tienen que fortalecer para precisamente quitar esos recursos, ¿no? Entonces, lo vemos en Colombia, lo vemos en Italia, no les comenté ahorita te digo, por ejemplo, en Italia son casi 33,921 inmuebles, de los cuales 16,444 se les dio un uso social, ¿sí? Ahí en Italia, precisamente ya se le da un uso y tienen desde inclusive impulsando a pequeñas empresas, al tema de agricultura. Entonces, yo creo que es parte de la mentalidad o es parte de lo que tenemos que buscar, el poder fortalecer ese esquema,
porque ese es un tema abandonado muchos años. Esta administración, te puedo decir, se logró que en la Estrategia Nacional de Seguridad se incorporara el tema de los bienes, ¿sí? Y se metió al SAE en ese tema, en el tema de seguridad nacional, en esa estrategia. Sin embargo, ahorita ya no está avanzando, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que se tiene que seguir impulsando, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente lo que comentabas de la labor de la UIF, pues precisamente es eso, o sea, ellos tienen que seguir con su proceso, ellos no tienen todo el proceso completo, ellos congelan las cuentas, ¿sí? Y bueno, pues ya el otro proceso le corresponde a la Fiscalía el impulsar esas carpetas de investigación, pues para que se puedan concretar o se puedan concluir, ¿sí? Entonces, pues sí, efectivamente hay mucho por hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Mayra, por favor. Sí, bueno, yo solo quería comentar que agradezco su presencia en esta clase porque como estudiante de historia muchas veces es difícil acercarse a estos temas porque no sabes desde dónde verlos o qué fuentes tomar y datos, y a mí se me hizo muy interesante ver estos aspectos económicos y legales porque es como difícil acercarse y te da como otra perspectiva de qué es lo que realmente está haciendo el gobierno con estos temas, ¿no? Porque muchas veces, como en temas pequeños, por ejemplo, con los bancos, a veces sientes que sí trabajan, pero a veces sí te queda la duda, ¿qué pasa cuando embargan o qué hacen con los bienes de narcotráfico? Entonces, sí como que llega a ver más las posibilidades de que cómo pueden investigar estas cosas y también qué es lo que está haciendo, porque muchas veces tú bueno, como habitante del estado, te das cuenta que algunas cosas son raras, como alguien que tenga muchos carros o alguien que tenga un bien bueno, y digas, ¿por qué no le hace nada? O es como estos de que sabes que esa persona está coludida a algo, pero no le hace nada. Entonces siento que eso nos ayuda, creo que más en la carrera, a saber qué es lo que está haciendo el gobierno, más para alimentar más como el interés como en la historia del tiempo presente, en que se puede abordar muchas cosas y que ya no hay que tenerle miedo a meterse otros temas de las disciplinas de la economía y de derecho. Sí, no, muchas gracias. Y fíjate que hablando del tema de las cuentas, efectivamente, ahí ya se traía un programa en donde empecé a participar en la parte del programa y bueno, el tema de la WIF y participé por el tema porque a mí me tocaba el tema del destino, ¿no? Como administrador. Pero bueno, el caso es que hay dinero congelado en las cuentas de varios bancos, ¿sí? Y estos bancos solamente, pues ahí lo tienen congelado. Y no lo reclamaron, o sea, siguieron el proceso, pero obviamente ya notificó por parte de la UIF, pero no lo han reclamado. Entonces, es dinero que nadie lo va a reclamar ya, o sea, ya no lo van a reclamar. Entonces, precisamente si ya se iniciaron, me imagino que muchos de estos son cuando eran averiguaciones previas, ahora son carpetas de investigación. Bueno, pues se tiene que aplicar el tema de abandono de esos recursos, precisamente porque pues ya están, o sea, están congelados, están en las cuentas. El banco no lo va a poder destinar. ¿Por qué? Pues obviamente, pues porque lo tiene ahí congelado, ¿no? Aunque sabemos que, bueno, pues sí lo van invirtiendo, ¿no? Él asegura los 5 pesos y los 5 pesos son los que te doy, ¿no? Pero al fin y al cabo al gobierno, pues eso pierde el recurso, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando se aseguró a lo que puedes obtener ahorita, ya no te da ese rendimiento. Muchísimas gracias. Guillermo, yo me encantaría pasarme horas haciéndote preguntas al respecto, pero precisamente también se los comento a los chicos cuando vemos también esta parte como un poco desbalanceada de cuando hablamos de crimen organizado, nos salta la idea enseguida, un hombre sombrerudo con un arma larga que va por México aterrorizando a la población. ¿Y cuántas veces se habla de crimen organizado en estos banqueros, en los políticos involucrados, estas empresas que lavan dinero? Me tocó a mí, cuando estaba en Inglaterra, justamente es una presentación para el Parlamento, justamente la preocupación que tenían ellos, obviamente, como en esta cuestión de Rusia, como el enemigo. Les digo, ¿pero qué están haciendo? Si literalmente tienen un paraíso fiscal aquí, los rusos, según una investigación que justamente estaba ahí en boga, el momento tienen, no me acuerdo cuál es el porcentaje de bienes inmuebles de Londres, o sea, que es un dineral absoluto, y no les importa. Entonces, ¿por qué nos juzgan a nosotros como países productores, como una nación de criminales y narcoestado, cuando ustedes, que son obviamente las capitales financieras, están muy cómodas tomando la otra parte del crimen organizado, que nadie habla y nadie quiere mover un dedo?
¿no? Entonces, también esta cuestión es, creo que también una agenda importantísima nacional para no olvidarnos de que no tenemos que caer en estas como narrativas también, de que nosotros como corruptos, nosotros como país subdesarrollado, somos los responsables del crimen organizado, cuando es toda una cadena internacional. ¿Quién se queda el dinero? ¿Dónde están los bancos? ¿Dónde están esas empresas, estos casinos, empresas en Estados Unidos? O sea, tenemos que justamente, creo que el tema central para entender el crimen organizado es justamente entender el tema que tú manejas de inteligencia financiera, de lavado de dinero. Es el tema que tendríamos que estar impulsando. Por eso te agradezco muchísimo, en verdad, tu tiempo. Te voy a hacer invitaciones a la cantidad de eventos que pueda y que podamos organizar en conjunto, porque en verdad creo que es necesarísimo que le demos un poco más de fuerza y voz y que estemos hablando cada vez más de estos temas tan recurrentes, pero que podrían parecer muy, muy técnicos, pero en realidad son fundamentales. Entonces, por favor, a todos les pediría, por favor, que vayan a su botón de reacciones y me acompañen dándole unas palmas, merecísimas palmas a el maestro Guillermo Huerta por su brillante exposición. Y de nueva cuenta, Guillermo, por favor, bienvenido a la UNAM. Espero que esta sea tu segunda casa en algún momento y vamos a seguir manteniendo comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias, evidentemente, por platicar con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias al grupo. La verdad es que es un grupo que lo he visto, inclusive el tema de lo que publican ahí en Twitter, todo lo he seguido, y vi los mitos del narcotráfico. Efectivamente, el hecho de que quites al Chapo quiere decir que ya se acabó. No, no se acaba. O sea, es una empresa. En las empresas se muere el que está de CEO o el que está dirigiendo la empresa y en otro, o sea, ya tienen quién, ¿no? Entonces, realmente esto, mientras genere dinero, pues va a seguir, ¿no? Y el chiste de esto es que como profesionistas, tenemos que subir ese nivel de estudio, ese nivel, y como dice Daniel, o sea, no quedarnos en la superficie de lo que no es que el narcotráfico, el sombrerudo, no, eso ya no es, o sea, es más grande, o sea, es macro. Sí, es macro, o sea, es verlo desde muchos pies de altura, como un águila, ¿no? Tener la visión completa y no quedarnos nada más con lo que igual vemos publicado en algún diario, que también todos los diarios hacen un tema de estudio, efectivamente, pero pues para eso es precisamente el intercambiar la información de todos los diarios, de todas las fuentes de información, y hay gente que tiene mucho prestigio, que le podemos dar obviamente esa certificación por la trayectoria que tienen. Inclusive este tipo de foros pues, también son muy interesantes. El mismo compañero Oscar, que también habló de toda la experiencia que ha tenido. Entonces yo creo que es un trabajo colaborativo, es un trabajo que tiene que ir creciendo entre pues más sean, pues obviamente pues va a ser mucho mejor el estudio, ¿sí? Y pues el tema es, pues vamos a seguir adelante y pues yo creo que pues hay mucha área de oportunidad en esto del tema de inteligencia financiera. Son temas complejos, pero la verdad, digo, dedicándole todo, pues se van entendiendo y vas entendiendo los esquemas, y cada noticia que vean ustedes ya la van a ver desde otra perspectiva, ¿sí? Ya van a decir, bueno, pues qué hay de fondo de esto, ¿no? Y dónde están los bienes y qué ha pasado. Entonces, la verdad, yo muy agradecido, es un honor estar con ustedes. No, al contrario. Con todo gusto participo a las próximas sesiones que me inviten. Oh, ¿sí? genial. Bueno, les mando un fuerte abrazo y les deseo mucho éxito a todos. No, en verdad, muchísimas gracias, Guillermo. Y también ojalá que me aceptes la invitación justo para publicar, como aquí una mención especial a 3 de mis estudiantes que acaban de publicar esta semana sobre los 5 mitos del narcotráfico. Ojalá que también en algún momento te animes. Me encantaría ver publicar una columna, una nota justamente sobre el caso de el cártel Jalisco Nueva Generación y el lavado de dinero y estos mitos detrás de los operadores financieros, ¿no? Sí, Ojalá, claro, ojalá que sí te animes y podamos tenerlo ya a la brevedad para también darle un poco más de impulso a estos temas. Perfecto, no, pues muchas gracias y sí, créeme que vamos a trabajar en ello. Perfectísimo. Pues bueno, otra vez, Guillermo, muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana, igual de 4 a 6 para la tercera sesión extraordinaria. Guillermo, otra vez, bienvenido a la UNAM, es tu casa y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo.